Número 18. Un cubo de hielo de 100 gramos a menos 5 grados Celsius se introduce en un recipiente térmicamente aislado, el que contiene 900 gramos de agua líquida a 25 grados Celsius. Si después de derretirse todo el hielo se alcanza una temperatura de equilibrio de 14 grados Celsius y el calor específico del agua líquida es 1 caloría por grados Celsius, ¿cuál es la cantidad de calor absorbido por los 100 gramos de agua que inicialmente eran hielo? A, 17.100 calorías, B, 9.900 calorías, C, 8.800 calorías, D, 1.900 calorías o E, 500 calorías. Este claramente es un ejercicio de energía térmica porque nos hablan de calor y de temperaturas. Entonces podemos dibujar la situación. Tenemos que hay un cubo de hielo que está a 100 gramos, que son 100 gramos y está a menos 5 grados Celsius. Esa es su temperatura y esa es la masa del cubito. Y dicen que se introduce este cubo de hielo en un recipiente térmicamente aislado. Entonces ponemos en un recipiente y este contiene 900 gramos de agua líquida a 25 grados Celsius. Entonces podemos dibujar esa agua. Son 900 gramos de agua, que es la masa, a 25 grados Celsius. Y voy a dibujar el agua en rojo y el cubito en el hielo en azul para no confundirnos. Entonces en este caso lo que nosotros esperaríamos es que como esta agua está más caliente, haya calor transferido desde el agua hacia el hielo. Entonces si el cubito está a menos 5 grados Celsius, va a subir su temperatura. Entonces va a llegar a los 0 grados Celsius. Y recordemos que los 0 grados Celsius es la frontera entre estar sólido y estar líquido. Esto es una presión normal. Entonces, al estar sólido a 0 grados Celsius, ahora toda la energía que le entrega el agua va a dirigirse a derretir el hielo. Por lo tanto, va a haber este proceso en el que hay una transformación del cubito de hielo a agua. Y va a seguir estando a 0 grados Celsius hasta que se haya derretido todo el hielo. Entonces primero está a menos 5, después sube a 0, después le aplico energía, le aplico energía, le aplico energía, se va derritiendo, pero la temperatura del cubito o del agua que se está convirtiendo una en la otra se mantiene en 0 grados Celsius y después que ya se ha derretido el hielo y ahora está todo como líquido, ahora puede volver a aumentar la temperatura, pero vamos a tener que el agua va a terminar en una temperatura de equilibrio de 14 grados Celsius. Entonces lo que podríamos hacer aquí sería calcular el calor absorbido en cada una de estas etapas. Entonces, esta primera etapa absorbe un cierto calor que le aumenta la temperatura. En esta etapa absorbe cierto calor que genera un cambio de fase. Y aquí absorbe más calor para aumentar la temperatura a la temperatura de equilibrio. Sin embargo, eso no lo podemos hacer porque no nos dan los datos suficientes. Porque aquí, por ejemplo, necesitamos el calor específico del hielo y solamente nos dan el calor específico del agua líquida. Por lo tanto, aquí yo no puedo aplicar la fórmula porque me falta un dato. No sé el calor específico del hielo. Aquí, por ejemplo, tampoco yo puedo aplicar nada porque aquí estamos hablando de un cambio de fase. Entonces hay que usar el calor latente. Y esos datos tampoco los tenemos. Aquí sí podríamos calcular algo, que sería cuánto calor absorbió desde estar en 0 a estar en 14. Y eso se calcula con la fórmula calor es igual a C por la variación en temperatura por la masa, porque C es un dato conocido. La temperatura sería la final menos la inicial, porque es delta T, el cambio en la temperatura sería 14 grados Celsius, que es fácil verlo porque va de 0 a 14, entonces la variación es 14. Y la masa es 100, porque la masa se mantiene constante. Da lo mismo si está en líquido, en gas, en sólido, la masa se va a mantener constante para ese cubito. Entonces si hacemos la multiplicación nos va a dar 1400 y la unidad de energía es calorías. Pero en este caso esta no es ninguna de las alternativas correctas. Entonces uno esperaría que el enunciado nos está pidiendo otra cosa.
que al leer el enunciado dice, ¿cuál es la cantidad de calor absorbido por los 100 gramos de agua que inicialmente eran hielo? Yo pienso que esto se debería referir a esta transición, pero sin embargo esta no está en las alternativas, entonces, ¿qué es lo que vamos a considerar? Vamos a considerar el calor en todas las transiciones, en esta, en esta y en esta. Pero ¿cómo vamos a hacer eso si acabo de decir que no están los datos para eso? Bueno, vamos a recordar que todo el calor que se absorbe es porque está siendo liberado de otra parte. En particular está siendo liberado de esta agua que está más caliente. Entonces, en vez de calcular el calor absorbido, yo puedo calcular el calor liberado, que sería el calor liberado por esta agua que está caliente. Entonces, aquí vamos a borrar esto. Sería la misma fórmula, solamente que tiene otra interpretación. Entonces sería el calor específico por la variación en temperatura por la masa. Entonces, en toda esta transición, tenemos que el agua nunca cambia de fase. Entonces, tenemos que el calor específico va a ser agua líquida, entonces va a ser 1. Entonces, después vemos la variación en temperatura, que es la final menos la inicial. Entonces, la final es la de equilibrio, que es 14 grados Celsius. Y la inicial es la que tenemos acá, que era 25. Entonces, menos 25 grados Celsius. Si hacemos esa resta, nos va a dar menos 11. Menos 11 grados Celsius. Entonces, reemplazamos esos menos 11 acá. Y por la masa vemos que es 900 gramos. Está acá el dato. Entonces hacemos la multiplicación. 9 por 11 es 99. Le agregamos los dos ceros y le ponemos el signo menos. Por lo tanto, aquí tenemos que se liberan 9.900 calorías. Notemos que este signo negativo es porque se libera. Cuando yo absorbo calor va a ser positivo, que es el caso que vimos anteriormente. Cuando yo libero calor va a ser negativo, que es este caso, y por eso nos da un signo menos. Y claro, porque como este está más caliente, va a liberar calor y lo va a entregar al cubito de hielo. Entonces tiene sentido que sea negativo. Por lo tanto, la alternativa correcta es la B. Entonces lo que calculamos acá es el calor que libera en todas estas fases. En esta primera fase, en esta segunda fase y en esta tercera fase, ocurre que va liberando calor, liberando calor, liberando calor. Como no tiene cambio de fase, no nos preocupamos de que nos faltan datos. En cambio, para el hielo, nos faltan datos. Entonces, por eso es mejor considerarlo como el calor que libera el agua en vez de el que absorbe el hielo.